6:54 de la mañana. No ha sido la mejor semana para la izquierda en Colombia. El Consejo de Estado tumbó al gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, porque para ese tribunal es nula su elección por doble militancia, porque en septiembre del 2023, en un evento público, apoyó a dos candidatas del partido de la U, una a la Asamblea y otra al Consejo de esa ciudad en Santa Marta, aunque su partido era Fuerza Ciudadana. Para llegar a esa conclusión, evaluaron varias fotos y un enlace en una red social y 3 videos en los que Martínez pedía explícitamente apoyo en estos términos. Abro comillas, ¿qué número? El público respondía 52. Luego él preguntaba, ¿qué partido? Y el público contestaba, la U. Y luego él expresaba, no joda, imposible que se les olvide, y entraba en risas y luego gritaba fuertemente, vamos a apoyar el número 1 al Consejo. Cierro comillas. Es el segundo golpe político que recibe este grupo en el Magdalena por cuenta de otra decisión también del Consejo de Estado. Ya se había quedado sin la personería jurídica ese partido, Fuerza Ciudadana. Se queja el presidente Gustavo Petro de la decisión, acusando al Consejo de Estado de afectar el bloque de constitucionalidad y de contradecir la Convención Americana de Derechos Humanos, haciendo una comparación de su caso cuando salió de la alcaldía de Bogotá e intentando explicar que en una coalición política autorizada por la Constitución no hay doble militancia. Aunque esa es la teoría del presidente Petro, que había una coalición, otra cosa pensó el Consejo de Estado de este hombre, de Martínez, que es la sombra política de Carlos Caicedo, que originalmente es el líder de Fuerza Ciudadana, que por cuenta de esta decisión el presidente va a tener que sacar al Magdalena de aquel mapa político, recuérdenlo, con lo que dividió al país entre los que lo apoyaron y los que no. El presidente Petro, que es una buena noticia, aunque se está quejando, dice que no comparte la decisión, pero que la acata. En consecuencia, lo que tiene que ocurrir es que nombre el reemplazo de Rafael Martínez, que va a salir inmediatamente de la gobernación del Magdalena, y convocar, mientras tanto, a nuevas elecciones la registraduría, que para muchos sería en el mes de octubre de este 2025. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 57 minutos. Hoy amanece detenido en la cárcel La Picota de Bogotá el expresidente del Senado, Iván Name, capturado por orden de la Corte Suprema por haber recibido presuntamente 3.000 millones de pesos en efectivo de manos de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, a cambio de apoyar en el Congreso el trámite de la reforma pensional y de la reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro. La misma suerte debe correr en las próximas horas el expresidente de la Cámara, Andrés Calle, quien habría recibido 1.000 millones de pesos de la corrupción en la unidad de gestión de riesgo, por lo que la Corte Suprema dictó medida de aseguramiento en contra de estos dos dirigentes políticos por los delitos de cohecho y peculado por apropiación agravado en favor de terceros. A propósito, en las últimas horas se conoció el sustento de la decisión de la Corte Suprema para enviar a la cárcel a los anteriores presidentes de Senado y Cámara, que tiene como sustento las declaraciones de los exdirectivos de la unidad de gestión de riesgo, Olmedo López y Schneider Pinilla, quienes relataron con detalles de circunstancias de modo, tiempo y lugar la forma en la que se hizo la entrega de dinero a cada uno de ellos, por decisión de lo que llamaron el cónclave o reunión de funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro para aceitar el trámite de las reformas sociales en el Congreso. Dice la Corte que en el entramado criminal de la unidad de gestión de riesgo, tales circunstancias, y esto lo leo textual, examinadas dentro de la pequeña historia del proceso, muestran la muy probable participación de funcionarios del gobierno nacional como enlace para sobornar a legisladores en procura de conseguir apoyo a sus iniciativas legislativas y de alguna manera comprar la gobernabilidad del Congreso. La Providencia señala además que Olmedo López suministra algunos datos que sugieren la existencia de un colectivo o cónclave, también lo leo textual, del cual habrían hecho parte altos funcionarios del gobierno nacional, que surgió para el segundo semestre de 2023 y se mantuvo hasta inicios de 2024. Lo integraban, dice la Corte, según las afirmaciones de Olmedo López, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco Chávez, el director del DAPRE Carlos Ramón González Merchán, la consejera para las regiones Isandra Liliana Ortiz, el ministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla González. Así, en su testimonio, López Martínez, dice la Corte, al menos sugiere
sugiere que del reseñado colectivo emanó la orden de utilizar dineros y contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo para sobornar congresistas y lograr de esta manera que estos apoyaran el trámite y aprobación de proyectos de ley de interés para el Ejecutivo Nacional, como el de la reforma al sistema pensional o el que introducía ajustes y modificaciones al sistema de salud. La otra parte de la historia relacionada con el escándalo de gestión de riesgo está relacionada con la imputación de cargos contra María Alejandra Benavides, quien fuera asesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en lo que significa el preludio de una posible colaboración de Benavides con la Fiscalía, lo cual abriría la puerta a nuevas imputaciones, incluso contra altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro implicados en este escándalo de corrupción. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 7 de la mañana en punto. Repunta la carestía en el país con una inflación que volvió a subir en el mes de abril y se ubicó en el 5.16% anual. Mayor que lo proyectado, mayor que lo esperado por el mercado, mayor que lo registrado en marzo, cuando estuvo en el 5.09% y creciendo por primera vez desde junio del año de 2024, completando así 5 meses estancada por encima del 5%, apartándose de la meta del Banco de la República del 3% y alejándose también de sus proyecciones para fin de año en torno al 4.4%. Rebota en la inflación que pone contra las cuerdas justamente al Banco de la República y dificulta que vuelva a bajar las tasas de interés como lo acaba de hacer en su última junta, donde la redujo en 25 puntos básicos hasta el 9.25% en medio de una enorme presión por parte del presidente Gustavo Petro y tras 4 meses inalteradas y quieticas por miedo a una escalada inflacionaria. Temores que no eran infundados, temores que resultaron ser ciertos, como lo demuestra el dato de inflación dado a conocer ayer por el Departamento Nacional de Estadística, donde se evidencia un mayor impulso en el costo de vida en Colombia, principalmente por arrendamientos, precio de los alimentos y servicios públicos como agua, electricidad y gas, este último arrastrando mayores precios dadas las importaciones de gas natural por primera vez en 45 años para atender la demanda de los hogares colombianos tras la reducción y el freno en la actividad exploratoria en el país, la salida de 6 importantísimas multinacionales petroleras que abandonaron sus campos y la cada vez mayor carga de impuestos sobre las empresas del sector, grabada recientemente con los impuestos de la conmoción interior para el Catatumbo y ahora en primera línea para los anticipos de retención en la fuente del impuesto de renta del año entrante. Decisiones a gran escala del gobierno nacional que impactan el pequeño bolsillo de los hogares colombianos, que cada vez tienen que destinar más plata para el pago de las facturas de gas, electricidad y otros combustibles, principalmente en ciudades como Bucaramanga, hoy con la cifra más alta de inflación en el país, llegando al 6.49% anual, seguida de Pereira, Bogotá, Ibagué y Armenia, para cerrar el top 5 de las ciudades con mayor costo de vida en Colombia hoy por hoy. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 2 minutos, solo falta un día. A partir de mañana, sábado 10 de mayo, subirán los peajes de Andes, Fusca y Unisabaneta, los 3 peajes de la autopista norte en Bogotá, con un aumento autorizado por el Ministerio de Transporte. Este incremento se hará porque hay que recordar que cuando empezó el año se suspendió por 4 meses la que iba a ser el alza normal de enero, que debía aplicarse, y como los conductores se quejaron porque era un aumento del 32.7%, que equivalía a 3.800 pesos, entonces se decidió congelar. Como faltaron y fueron tantos los problemas y quejas, el gobierno cedió, congeló el peaje, pero la dicha se acaba. Desde mañana empieza el aumento, solo que no va a ser de una vez del 32%, sino que serán aumentos graduales que irán desde mañana hasta julio de 2027 para no afectar la plata que necesitan recaudar en los peajes, que a su vez cubre parte de lo que vale la ampliación de la autopista norte y de la carrera séptima, ambas obras pactadas en la concesión Accesos Norte 2. Entonces, a partir de mañana, los automóviles, camperos, camionetas, eso que se llama categoría 1, pagarán en estos peajes 13.600 pesos, por ejemplo, en el de Andes o en el de Fusca, mientras que buses, busetas y carros, los que técnicamente se llaman categoría
vía 2 quedarán pagando 23.700 pesos. En su momento, en enero de 2025, el Ministerio de Transporte también decidió aplazar los incrementos en otros 5 peajes del país, pero por ahora, mañana, aumentan solo estos que tienen que ver con la autopista norte. Están pendientes las decisiones para peajes como el de Rumichaca en Pasto, en Cisneros en Antioquia, el de Palmar de Varela, uno en Aburrá, también en Antioquia, otro en la transversal del Cisga. En esos casos, la suspensión fue por 6 meses, por lo que la reactivación del incremento se define por allá en julio, más o menos la segunda semana, según las nuevas condiciones del Ministerio de Transporte. Así que haga las cuentas, porque si sale de Bogotá o llega a la capital del país por la autopista norte, desde mañana suben los peajes.